¿Qué tal, chicos? Buen día. Nosotros a partir de este tema, el que iniciamos esta semana, vamos a concluir con el bloque uno y vamos a iniciar con el bloque 2, que son los cálculos de estequiometría. En pocas palabras son balance de ecuaciones. ¿Sí? Nosotros vamos a aprender a calcularlos en base a números, en base a la oxidación de un elemento o en base a cuánto se le quita o cuánto se le agrega en cantidad de un elemento. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos unos ejemplos. Las reacciones químicas es cuando se juntan o se combinan diferentes sustancias, diferentes compuestos para formar uno nuevo. ¿Sí? Aquí tenemos estos ejemplos. ¿Sí? Nosotros tenemos dos elementos que se combinan para formar una molécula o un compuesto. ¿Sí? Entonces puede ser de tipo líquido, puede ser de tipo plasmático, puede ser de tipo sólido, de tipo gaseoso, puede ser de cualquier composición. Viéndolo de manera práctica, nosotros tenemos aquí algunos ejemplos. Vean esto, estas imágenes con GIFs. Cuando cambian de estados de la materia o cuando cambian su composición molecular. Un ejemplo serían estos de aquí. ¿Sí? Estos de aquí. Nosotros tenemos un elemento, que son los blancos y los grises. Luego tenemos los rojos y al combinarse se agarra mitad de un compuesto y mitad del otro para formar uno nuevo. ¿Sí? Aquí estaban solos y aquí abajito nosotros ya los vamos a tener juntos. Eso es lo que se hace en pocas palabras. Y nosotros, si se fijan, aquí tenemos 3 y aquí tenemos 3 moléculas o bolitas en cada uno. Entonces eso es balanceado. Eso es en balance. Acá teníamos 2, 3, 4, 5 bolitas, 6. Y del otro lado de color rojo teníamos 2 y 2. Entonces, para balancearlas tiene que existir el mismo número de un lado que del otro. Así de simple. Aquí vemos los primeros tipos de reacciones, chicos. La primera, esta de aquí abajito. De adición o síntesis. Adición quiere decir que se agregan. Teníamos, fíjense aquí, ¿sí? Teníamos una y una que se estaban sumando, que se combinan para formar un compuesto. Tenemos A y B separados que se juntan para formar AB. Así de simple. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno y el oxígeno y al combinarse se forma el agua. Así de simple. Eso es de adición, que se combinan. Ahora, descomposición es al revés. Cuando tenemos dos moléculas o dos elementos que se dividen. Por ejemplo, este de aquí. Tenemos, ¿cómo se los pone mejor? Miren, desde aquí, ándeles desde aquí, para que vean tanto el compuesto como el ejemplo. ¿Sale? Nosotros tenemos ahí el K, el potasio, el cloro y el oxígeno. Se separa o se descompone para formar el, el cloruro de potasio y el oxígeno. ¿Sí? Así de simple. Nosotros tenemos una separación de, de moléculas. Así de simple. Clorato de potasio, cloruro de potasio, ahí está. ¿Sí? Era un compuesto y se dividió en dos. Así de simple. Ustedes no van a elaborar, se me olvidaba decirles, ustedes no van a elaborar la fórmula. ¿Sí? O sea, ustedes nada más van a identificar. Cuando se juntan, es de adición. Cuando se separan, es de descomposición. Desplazamiento. Cuando es de desplazamiento, nosotros tenemos que dejan a un elemento solo. Si tenemos 3, 2 se combinan y uno se queda solito. ¿Sale? Vamos a verlo acá. En la primera estructura nosotros tenemos el hidrógeno y el cloro están juntos y el magnesio está solo. Quiere decir que ahora el magnesio se va a juntar con uno y el hidrógeno va a quedar solo o el cloro. Aquí puede ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Quiere decir que están cambiando de compañero, en pocas palabras. Están cambiando de compañero, ese es del desplazamiento, que lo desplazan.
lo hacen a un lado. Le dicen, yo ya no te quiero, yo quiero otro compañero que se eh, forme conmigo, que esté compuesto conmigo para formar un nuevo elemento. ¿Sale? Una nueva estructura. Doble desplazamiento. Si acá se desplazaba 1, aquí abajito, en este, se desplazan 2. ¿Qué quiere decir? Cambian de compañeros ambos. Si aquí estaba A con B y C con D, ahora va a estar A con C y B con D. Si se fijan que cambiaron lugar, primeros con primeros y segundos con segundos. Aquí pasó. Miren acá. ¿Sí? Aquí está el ejemplo. Entonces, así de sencillo. Nomás identifiquen, chicos. Nada más identifiquen cuándo es una molécula de adición, de descomposición, de desplazamiento, doble desplazamiento. ¿Sí? Su mismo nombre les va a decir lo que tienen que ejemplificar. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos los conceptos que les decía. Cuando dos moléculas se combinan para formar una sola. Cuando una molécula se descompone en dos. Cuando una molécula sola se combina y la que está combinada al inicio se queda sola. Las moléculas que intercambian su orden también cambian de pareja molecular con la que estaban. Aquí están algunos ejemplos. Y al final tenemos una oxisal que va a existir con agua o que cambian de lugar doble. Acuérdense que era el doble desplazamiento. ¿Ok? Bueno. Si no, los invito a que pausen el video, tomen nota, lo previsualicen. Miren, déjenme lo hago así. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos la primera tabla que habíamos visto. Aquí tenemos la segunda. Pueden tomar nota, visualícenlo, tomen nota, analicen la ecuación, vean qué cambia, qué se mueve del lugar, para que sea más sencillo. ¿Sí? Y nosotros tenemos aquí un ejemplo del primer balanceo. ¿Sí? Vamos a empezar aquí de lleno. El primer balanceo es con tanteo. Nosotros vamos a tantear, vamos a previsualizar qué números podemos asignarle a cada elemento para equilibrar una ecuación. Por ejemplo, tienen que existir mismas moléculas de un lado que del otro. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un hidrógeno y un oxígeno del lado izquierdo de la flechita, y del lado derecho tenemos un oxígeno, pero dos hidrógenos. ¿Qué se hace ahí? Muy sencillo. ¿Sí? Ponemos una tablita como esta de aquí abajito de color rojo, con los valores que están ahorita de cada elemento. Luego aquí abajito decimos, ok, si acá tenemos dos hidrógenos del lado derecho, miren, voy a poner aquí. Aquí. Si de este lado tenemos dos hidrógenos y de este lado del izquierdo solo tenemos uno, quiere decir que hay que ponerle un 2 para que multiplique 2 por 1, 2. Tengamos dos hidrógenos de un lado y del lado derecho tengamos otros 2 para que la fórmula quede así. Miren, ya está equilibrada. ¿Sí? Tenemos dos hidrógenos de un lado, dos hidrógenos del otro, un oxígeno de un lado y un oxígeno del otro. Nomás le asignamos ese numerito para equilibrarlo. Eso fue todo. ¿Ok? Y aquí están las ideas. Se asigna el número de átomos de cada elemento, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Observamos que no está balanceada. ¿Qué vamos a hacer? A contabilizar los elementos y asignar valores numéricos que multipliquen y se tengan mismos números de elementos del lado de la flecha que del otro. ¿Ok? Así de simple. Nosotros aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos del lado izquierdo de la flechita, aquí vamos a poner el verde, ¿sale? Tenemos del lado izquierdo de la flechita 5 carbonos, 12 hidrógenos, 2 oxígenos. Y del otro lado, un carbono, 3 oxígenos y 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra tablita, vamos a empezar a calcular qué números podemos asignar, que en este caso sería el 8 en el oxígeno, el 5 en el dióxido de carbono, el 6 en el agua, para que multipliquen, fíjense cómo queda. 8 por 2, 16 oxígenos. Vamos a ver del otro lado. 5 por 2,
en el lado del dióxido de carbono, fíjense muy bien, 5 por 2, 10, más otros 2, más otros 6 oxígenos que multiplican, 16. ¿Ok? Fíjense, analícenlo, chequenlo. Carbono, tenemos 5 carbonos de un lado y del otro tenemos 5 porque cuando no tiene un número, aquí es como si tuviera un 1. Si multiplicamos 5 por 1, 5. ¿Ok? Tenemos 5 carbonos de un lado, 5 carbonos del otro. El hidrógeno, 12 de un lado, y para tener 12 del lado derecho, asignamos el número 6, que multiplica al agua con el 2 del hidrógeno, para que sea 6 por 2, 12. Y los mismos 12 del lado izquierdo. Si se fijan, está balanceada. La flechita va a dividir, chicos. La flechita va a dividir que vamos a asignar del lado izquierdo y que vamos a asignar del lado derecho. Y tienen que quedar mismos números. Es como cuando hacemos una raíz. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me puede dar este valor? En este caso es similar. ¿Qué número multiplicado al valor del elemento le puedo asignar para que me dé el mismo valor del lado derecho y del lado izquierdo? Y que me quede balanceada la ecuación. ¿Sí? Y esa va a ser la primera actividad que vamos a tener. Vamos a realizar los ejercicios que vienen adjuntos a esta actividad. Vamos a asignar los números. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Primero tenemos la ecuación. No está balanceada. Tenemos 2 nitrógenos y del lado derecho tenemos 1. Del lado izquierdo tenemos 2 hidrógenos y del lado derecho tenemos 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa tablita, ¿sí?, que está en medio, asignando los valores que le tenemos que poner a cada uno para que esté equilibrado cada elemento. Y al final vamos a poner la ecuación como quedaría, ¿sí? Igual que aquí, igual que aquí también, ¿sí? Esta es la ecuación inicial, esta es la de la tablita, y esta es ya como quedaría la ecuación con el balance numérico que le asignamos para que esté balanceada. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Igual lo vamos a hacer aquí, con estos ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué número le tengo que asignar? Si tengo dos nitrógenos del lado izquierdo, ¿sí?, y uno del lado derecho, ¿qué número le tengo que asignar al inicio para que sean 2 nitrógenos? Pues le tengo que asignar un 2. Pero el 2 también va a afectar al hidrógeno, que va a estar multiplicando al 3 del hidrógeno. 3 por 2, 6. Ahora, acá tengo 6 hidrógenos y acá tengo 2. Ahí le tendría que poner un 3 para que sean 3 por 2, 6 hidrógenos. Y ya está balanceada, ¿sí? Ya les di ahí la primera, que sería. Entonces, es ir asignando valores numéricos, chicos, para que quede balanceada, multiplicando con el número de cada elemento. Así de simple. Chequenlo, analícenlo, practíquenlo, por favor. Vean el video. Si necesitan más anotaciones, ya saben que pueden regresar el video, tomar captura. Pregúntenme, estamos al pendiente, no hay problema. Y pues a seguir echándole ganas, chicos. Ahí tienen los ejercicios prácticos para que vayan haciéndolos poco a poco y me plasmen sus dudas, ¿ok? También pueden trabajarlos en equipo e irse ayudando poco a poco. Por el momento sería todo de este tema. Los invito a checar el siguiente video, que vamos a ver el balance de ecuaciones por método de oxidación-reducción. Vamos a ir siguiendo de lleno todos estos temas. Chequenlos durante toda la semana, poco a poco. Repítanlos las veces que sea necesario y practiquen siempre. ¿Ok? Échenle muchas ganas. Cuídense, chicos. Muchísimas gracias. Hasta luego.